acerca de lo que son vías motoras y sensitivas. Como tal, las vías motoras o sensitivas van a ser tanto vías aferentes o eferentes. Aferentes quiere decir que van a ir hacia adentro, o sea que van a ser sensitivas como tal, o sea que van a reaccionar ante un estímulo, este ya sea uno doloroso, térmico o otro tipo de estímulo, o un estímulo de reflejo como tal. Entonces eso lo va a constituir, mientras que una vía motora que viene a ser eferente viene a ser lo contrario, que tipo que ante el estímulo que recibes por la vía aferente, la eferente va a dar la acción como tal, que va a mandar la información del sistema nervioso central y a través del periférico se va a lo que sería dar la respuesta motora en uno de los músculos para desencadenar la acción como tal. Ahora, siguiendo con eso, vamos a hablar que las vías motoras sensitivas se van a dividir en dos. Las motoras se dividen en lo que sería la piramidal y la extrapiramidal. La piramidal como tal va a tener tres divisiones. En esas tres divisiones vamos a tener la córtico-espinal lateral, que la córtico-espinal lateral se va a encargar de lo que serían las extremidades como tal, la córtico-espinal medial, que perdón, sí, la córtico espinal anterior, que se va a encargar de movimiento del tronco como tal, y la córtico espinal vulvar, que esta se va a encargar como tal de lo que sería con la conexión de núcleos como tal que se encuentran en el bulbo como tal, o en el centro, ya. Que se va a encargar también lo que sería movimientos de la cabeza, cara y ese tipo de cosas. Siguiendo con eso, vamos a tener lo que sería la extrapiramidal, que va a ser otra clasificación de las motoras, que en esta vamos a encontrar varios núcleos, donde acá vamos a encontrar el rubro espinal, el tecto espinal, el retículo espinal y olivo espinal, que no es tan importante, pero el tecto espinal se va a encargar de lo que sería el tono muscular, el rubro espinal de lo que sería el facilitamiento de flexiones. Ahora tenemos otro que sería el tecto espinal, que este se va a encargar de lo que sería la coordinación tanto visual y de los movimientos de la cabeza ante un estímulo exterior como tal. Esas van a ser sus funciones. Ahora también va a haber otro que es el vestíbulo espinal, que se va a encargar de lo que sería el equilibrio y la postura como tal, porque el vestíbulo es equilibrio. Ahora, siguiendo con eso, vamos a continuar acerca de lo que serían vías sensitivas, que vienen a ser estas. Las vías sensitivas como tal vienen a ser varias, pero algunas van a tener funciones como la propioceptiva inconsciente de conducir, que vienen a ser las vías espinocerebelosas. Ahí tenemos la anterior, la posterior y la lateral como tal. Debemos tener lo que sería las vías anterolaterales, que van a encargar de la sensibilidad protopática, o las vías de tractos sensitivos menores, como el tracto espino reticular, espino tectal y ese tipo de cosas. Ahora tenemos a tener lo que son vías especiales, como la vía óptica, la vía del gusto, del olfato y de la escucha como tal, o la audición como tal. Así que voy a explicar acá algunas de las vías que considero que son importantes. Y la primerita sería lo que sería la vía espinocerebelosa, que la vía espinocerebelosa en sí va a ser, como dije, una vía que va desde la médula espinal hasta lo que sería el cerebelo como tal. Entonces, si vemos acá, como tal, esta va a ser nuestra vía, tenemos lo que sería el cerebelo como tal y los diferentes cortes. Entonces todo va a iniciar con un estímulo, digamos que este va a ser un músculo como tal que va a ser un receptor, que unos van a ser los órganos tendinosos de Golgi, que le van a dar un estímulo, por lo cual este va a llegar a la médula espinal, donde va a hacer sinapsis con el núcleo dorsal de Clark, que eso va a ser en la vía espinocerebelosa anterior como tal. Entonces, una vez que hace sinapsis con el núcleo dorsal de Clark, al hacer sinapsis, esta va a cruzar al otro lado, o sea que va a ser contralateral. Ajá. Ahora, al cruzar al otro lado, esta fibra va a ir subiendo, va a ir ascendiendo como tal, pero esta fibra va a seguir ascendiendo por las diferentes capas, por el bulbo, el puente, mesencéfalo, y ya va a llegar a través de los pedúnculos cerebelosos superiores a lo que sería el cerebelo como tal, al cerebelo. Imaginemos que ese corte del cerebelo como tal va a llegar hasta acá arriba, a través de los pedúnculos superiores, pero acá dice que esta vía va a ser ipsilateral, o sea que si
tiene que terminar en el mismo lado en el que ha iniciado. Entonces acá va a suceder una segunda decusación, entonces por la cual va a terminar en el lado que le corresponde, que viene a ser este lado. Entonces se dice que esta vía va a ser ipsilateral porque va a ser dos decusaciones, una en lo que sería la médula espinal en las astas anteriores y otra en lo que sería el cerebelo como tal, el cerebelo, en la corteza cerebelosa, ahí va a terminar como tal. Ahora tenemos otra vía espinocerebelosa que también se encarga de conducir lo que es la propiocepción como tal, que esta vía va a ser la vía posterior, pero aquí lo que sucede es que justamente al hacer sinapsis no va a ser como tal lo que sería el entrecruzamiento, sino que una vez que hace sinapsis en el núcleo de Sarah-Clarke, esta se va a ir para un lado, bueno, para su lado como tal, y va a empezar a subir como tal, y al estar subiendo va a ingresar por lo que son los pedúnculos cerebrosos medios y ya van a ser, y se van a quedar en su lado que le corresponde, que sería el lado ipsilateral como tal. Ahora con respecto a lo que sería vías especiales, voy a hablar acerca de lo que sería la vía óptica como tal, que más o menos la vía óptica como tal va a iniciar como tal, digamos acá tenemos lo que son los ojos como tal, que justamente al ingresar lo que sería un estímulo luminoso del exterior, estos van a ingresar a lo que sería el órgano sensitivo, que viene a ser el globo ocular. Entonces al ingresar, este va a ser captado por lo que sería, primero va a atravesar lo que son la córnea, las estructuras anatómicas como tal, pero van a llegar a lo que sería a una parte interna que viene a ser la retina, que esta va a tener fotorreceptores como vienen a ser los conos y los bastones. Y entonces al ingresar, los conos y los bastones captan eso, la retina lo analiza, pero dice que también el nervio óptico viene a estar formado por lo que son las células ganglionares de la retina, pero sus axones como tal. Entonces esos axones es que está formado el nervio óptico, acá vemos como el nervio óptico. Entonces eso está formado. Entonces una vez que la retina analiza esa información, como tal, va a pasar a lo que serían los nervios ópticos, donde vamos a encontrar lo que sería el chiasmótico, que vendría a ser el entrecruzamiento contralateral, o sea que si es izquierdo va a ir para el otro lado, al derecho. Una vez da eso, vamos a encontrar lo que sería aquí el tracto óptico, donde va a seguir conduciendo, luego el cuerpo geniculado lateral, donde va a pasar a las radiaciones como tal, que va a ser una extensión de y posteriormente ya va a llegar a lo que sería al encéfalo para su procesamiento final, donde va a dar la interpretación visual como tal de este estímulo. Entonces, ahora voy a hablar acerca de lo que vendría a ser las áreas de Brodmann como tal, que vienen a ser muy importantes, ya que cada uno va a cumplir una importante función como tal, cada uno. Entonces, para empezar, acá tenemos un gráfico como tal, que hay que entender que cada lóbulo va a estar separado por ciertos surcos importantes. Por ejemplo, tenemos el surco de Rolando, que viene a ser que este surco como tal viene a dividir lo que viene a ser el lóbulo frontal, que viene a ser del lóbulo parietal. Ahora vamos a tener lo que es el lóbulo parietal, el lóbulo parietal y el lóbulo temporal, que viene a estar dividido por lo que vendría a ser el surco de Silvio como tal. Entonces hay que entender eso. Mientras que viene a haber un tercer surco, que viene a ser el de acá, que va a dividir lo que sería el parietal del occipital, que viene a ser el surco parietoccipital. Entonces, esos son importantes para identificar los áreas de Brodmann como tal. Entonces, ahora tenemos que en el lóbulo frontal vamos a tener el área 4 de Brodmann, que esta va a ser un área va a ser un área motora, va a ser la área motora primaria, que se va a encargar de funciones de movimientos como tal. Luego vamos a tener de ahí también, que de ahí va a ser el área 44-45, que va a ser el área de reproducción del lenguaje como tal, y también va a ser el área 9, 10, 11 y 12, que se va a encargar de la conducta y la personalidad. Justamente esta área se ve afectada cuando una persona presenta lo que viene a ser esquizofrenia como tal. Ahí se ve afectada esta área. Ahora, siguiendo con eso, vamos a pasar al parietal, que el parietal viene también a ser otra zona importante, la cual vamos a tener aquí la área 1, 2 y 3, que viene a ser la área somatosensorial,
que en sí se va a encargar de la captación del dolor, temperatura y ese tipo de cosas. Ahora seguimos con el lóbulo temporal, que viene a ser el que está de acá. Como tal, ya nos vamos a dar cuenta que como está en el lado temporal, o sea, de acá, este va a presentar el área 41 y 42 de lo que sería la percepción de sonidos como tal. Y el área importante que viene a ser el área de Wernicke, que el área de Wernicke va a ser importante ya que va a ser la comprensión de lo que serían las palabras como tal, o del lenguaje que una persona habla. Ahora seguimos con el lóbulo occipital, que este lóbulo occipital va a guardar relación con lo que serían los campos visuales, ya que esto va a poseer lo que sería el área 17 como tal, que se va a encargar de lo que sería la visión como tal. Y luego vamos a tener por último un lóbulo más, que viene a ser el lóbulo de la ínsula, el cual va a tener dos funciones. Uno va a ser del olfato y el otro del gusto. Que del olfato, bueno, del gusto viene a ser el área 43 y del gusto viene a ser el olfato. Del gusto viene a ser el 43 y del olfato viene a ser el área 26 como 28 como tal. Eso sería todo.